invito a que busquen en sus Biblias la carta o el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Hechos 5, y vamos a leer del 27 al 32. Si pueden estar en pie, vamos a leer esta porción de las Escrituras. Hechos 5, versículos del 27 al 32. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Dice la Escritura: cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oremos. Señor, en esta mañana pedimos que seas tú el que nos hable, el que nos deje entendimiento para comprender tus escrituras y entender tu voluntad en esta mañana. Háblanos, Señor, que escuchamos. Háblanos, Espíritu Santo, que tu pueblo está atento. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Antes de comenzar a exponer la palabra desde el versículo 27, déjenme darle el contexto, ¿verdad? Como ustedes saben, la semana pasada Jesús entró a Jerusalén. El viernes lo crucifican y el domingo resucita. Y luego de que resucita, se le aparece a las mujeres primero. Y luego las mujeres le hablan a los apóstoles. Y Jesús comienza a aparecerse también. Y nos dice las Escrituras que Jesús se les estuvo apareciendo a los discípulos después de la resurrección por 40 días, más de un mes, donde los discípulos tuvieron contacto con Jesús, pudieron hablar con Jesús, pudieron tocar a Jesús, sus manos, su costado, verificar de que estaba vivo. Y esa era la intención de Jesús, de que los apóstoles estuvieran claros de que Él había resucitado, que no era un mito, de que no era un cuento. Y después de 40 días, nos dice la Escritura, ascendió al cielo. Dice que se fue en una nube, y los ángeles les dijeron a los discípulos que así como se había ido en una nube, iba a regresar. Por eso nosotros cantamos, el Rey ya viene. Amados hermanos, ¿por qué 40 días? Y al final de los 40 días Jesús les dice a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, porque no, dentro de muchos días el Espíritu Santo va a caer sobre ustedes. 10 días después, 50 días después de la resurrección, es el día de Pentecostés. Y los 120 discípulos están reunidos en el aposento alto. Y allí, en esa reunión, cae el Espíritu Santo sobre ellos y tienen lenguas de fuego sobre sus cabezas y comienzan a hablar en otras lenguas. Todo el mundo está asombrado, todo el mundo está perplejo, mirando y observando estas cosas. Y de momento Pedro se levanta y comienza a predicar y le explica al pueblo qué es lo que esto significa, por qué todo esto está sucediendo. Amados hermanos, y ese mismo día se convirtieron 3,000 personas. Ahora ya no hay 12 ni 120, hay más de 3,000. Y entonces no solamente hay más de 3,000, nos dice las Escrituras
que esos 3,000 discípulos empiezan a ir al templo todos los días. Now, imagínense en qué inundación de creyentes esta, más de 3,000 personas en el templo. Y comienzan estas personas a testificarle a los demás y hablarle de Jesús y hablarle de la resurrección. Y entonces los líderes religiosos se perturban, se preocupan, porque si algo querían ellos era que no se hablara más de Jesús. Y ahora hay un pequeño ejército en su templo hablando de Jesús. Lo primero que hacen es que los toman a los apóstoles y los meten presos. Los echan a la cárcel. Y les prohíben a ellos que hablen en el nombre de Jesús. Está prohibido mencionar el nombre. Pero entonces, amados hermanos, los dejan en libre al otro día. Y los apóstoles regresan al pequeño grupo de discípulos y comienzan a orar. Y se llenan todos del Espíritu Santo y se va ese pequeño ejército de más de 3,000 otra vez al templo a predicar a Jesús. Oiga, los líderes religiosos se molestan tanto y tanto que vuelven y los toman presos a los apóstoles y los meten en la cárcel. Y van a decidir al otro día qué van a hacer con ellos. Y para eso confieren el concilio, el Sanedrín. Es una reunión de los meros, de los que mandan allí. Así que la cosa es seria. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que antes de que ellos deliberen y tomen la decisión, esa noche el ángel los dejó salir de la cárcel. Y los apóstoles regresan. Y regresan, y no solamente regresan con unas instrucciones. El ángel les explica directamente, vayan al templo a predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué se supone que hagan los apóstoles? Pues se fueron a predicar en el templo en el nombre de Jesús. Al otro día se levantan los líderes religiosos, el Sanedrín, el concilio, y los mandan a buscar a la cárcel para interrogarlos. Mandan la guardia para allá. Y cuando llegan a la prisión, encuentran la prisión cerrada. Van a la celda cerrada. Encuentran la guardia afuera. Todo en orden. Un pequeño problema. La celda está vacía. No hay nadie adentro. Entonces, más se asustan ellos, más se perturban porque no se pueden explicar qué es lo que está pasando. Y todo el pueblo se conmueve. Y entonces ahora es, ¿cómo damos con ellos? Huyeron, escaparon, están corriendo. ¿Dónde están? Señores líderes religiosos, están en el templo. ¿Cómo? Si les prohibimos que fueran, allí es que están. ¿Y qué hacen? Enseñando en el nombre de Jesús. Eso nos enseña a nosotros como cristianos que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces este gobierno aquí en Estados Unidos, las autoridades aquí nos dicen que no podemos hablar en el nombre de Jesús. Los cristianos en este país se creen que estamos en un país cristiano y que aquí no hay problema. ¿Ustedes escucharon bien lo que dijo Nachaira? Fueron al hospital a hablar a los niños y no pueden mencionar a Jesús. Ese es su gobierno, para que ustedes lo sepan. Y están pasando cosas muy feas. Oh, pero eso recién. No, eso viene ocurriendo hace ya un tiempo, ¿saben? Y nosotros nos creemos que somos un país cristiano y nos creemos que nuestros líderes son cristianos. No. O usted está aquí con Cristo, o usted está allá afuera en el mundo. Así que está este asunto. La gente dice, este pastor es un poco radical, ¿verdad? Déjenme terminar mi sermón para que usted vea lo que es radical. Oiga, amados hermanos, entonces los líderes dicen, ¿están dónde? En el templo, predicando otra vez. Vayan nuevamente a buscarlo. Y va la guardia nuevamente y los traen acá al Sanedrín. Ahora llegamos al versículo 27. Y cuando los trajeron, el 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Noten ustedes, no hablen de ese hombre, no mencionen ese nombre. Nunca le llaman Jesús. ¿Quieren evitar eso? Miren lo que pasa. Jesús muere y el Señor, nuestro Dios, lo levanta, lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es Jesús. Y en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. Y los líderes religiosos no quieren invocar el nombre de Jesús, porque Él no es mi Señor, no es mi Rey. Eso es de esa gente, de sus discípulos, de sus seguidores. Pero nosotros jamás vamos a mencionar el nombre. Es más, se lo prohibimos a los demás. No hables en ese nombre. Así que el debate es sobre el nombre de Jesús. Y nuevamente, nos creemos que eso es algo que pasó hace 2000 años atrás. Cuando yo estudié psicología, me hice psicólogo, saqué mi licencia, yo estaba tan contento porque quería ser un consejero cristiano. Well, ¿saben lo que descubrí? Que mi licencia está otorgada por el gobierno. Y el gobierno es quien regula nuestra profesión. Y el gobierno es quien decide lo que tú puedes hacer. Y una de las cosas que usted no puede hacer es sacar su Biblia en su oficina, mencionar a Jesús a nadie o imponer sus valores cristianos a nadie. En otras palabras, ese es nuestro gobierno en un país cristiano. El que se crea que está en un país cristiano, no, se está creyendo el cuento. No funciona así. Oiga, amados hermanos, nos causa esto mucha tristeza. Y a mí me causa tristeza, pero tengo que hablar de las realidades. Sí, es mucho mejor vivir aquí en este país que en otros lugares. Yo estoy claro en eso. Pero yo quiero que usted entienda, no es como que aquí todos estamos aquí a favor de Jesús, mucho menos nuestro gobierno. Dicen ellos que es para proteger los valores religiosos de los demás. Y los valores religiosos nuestros. ¿Quién los defiende? Y entonces por allá pueden decapitar los cristianos y nosotros se supone que lo permitamos. Yo quiero que usted sepa que por eso es que el Señor nos dio buenas rodillas para orar y clamar al cielo, invocar su nombre. Usted y yo tenemos la habilidad de invocar su nombre. Y en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Y en el nombre de Jesús sanamos los enfermos. En el nombre de Jesús. Fue una bendición para mí los martes en la noche en un estudio bíblico enseñar la autoridad y el poder del nombre de Jesús. Habían unos hermanos que estaban teniendo unos sueños, unas pesadillas. El enemigo les estaba atacando. Y los hermanos querían saber cómo protegerse, qué hacer, cómo defenderse. El nombre de Jesús. Aún dormido, invoca el nombre de Jesús. Y qué bendición cuando los hermanos llegan después y dicen, pastor, les tengo que contar. Y aquel hermano funcionó. Cuando se me lanzó encima eso y se me atacó, le dije, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Y le dije, ¿qué pasó? Se fue. Gloria al Señor. Usted y yo necesitamos descubrir la autoridad y el poder del nombre de Jesús. Ahora, le voy a tocar los callos a ciertas personas. En nuestra iglesia hay pentecostales, hay bautistas, hay católicos, hay de todo. A veces los pentecostales se molestan conmigo, a veces los bautistas se molestan conmigo. A veces los evangélicos. Hoy voy a molestar a los católicos, ¿está bien? Para empatar la pelea. Usted no invoca el nombre de ningún santo. Usted invoca el nombre de Jesús. Usted no invoca el nombre de María. Usted invoca el nombre de Jesús. ¿Dolió eso? Se lo digo en amor. Porque no funciona si tú no oras en el nombre de Jesús. Cuando vamos a orar, nos presentamos al Padre en el nombre de Jesús.
Cuando terminamos nuestra oración, Jesús nos pidió que todo lo que pidiéramos en su nombre sería hecho. Así que terminamos la oración orando en el nombre de Jesús. Mi mamá era un amor conmigo, y cada vez que yo salía con mis amigos, me decía que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Y yo por molestarla, mamá, ya hay muchos en el carro, no cabe. Ella se molestaba conmigo. Ella era como muchos hermanos, bien católica, tú sabes. Pero yo aprendí que era en el nombre de Jesús. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender. Y estos hermanos tan claros. Ellos no paraban de hablar en el nombre de Jesús. Y el ángel le dijo, habla en el nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que hablar en el nombre de Jesús. Pero mire qué sorprendente en ese versículo 28 al final. La segunda razón que están molestos, dicen ellos, que ustedes queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nos quieren echar la culpa de la muerte de Jesús. Oye, ¿quién fue el que lo mató? ¿No fueron ustedes? ¿No fueron ellos los que dijeron, la sangre de este hombre caiga sobre nosotros? Fueron ellos. Fueron ellos los que se acercaron a Pilato. Pilato no quería crucificar a Jesús. El Señor le habló a Pilato y Pilato se tuvo que lavar las manos porque les dijo, espérense un momento, este hombre es inocente, yo no encuentro falta, ustedes tienen que decir, sí, mátalo a él, crucificarle. Entonces, lo crucificamos porque ustedes quieren. Que si Pilato fue un medio cobarde, sí, claro, pero él hizo lo que ellos le pidieron. Y ahora están molestos con los apóstoles porque los apóstoles no solamente están hablando el nombre de Jesús, cada vez que testifican de Jesús dicen, lo crucificaron, lo mataron, lo pusieron en la cruz y fueron estos líderes religiosos, fueron estos mismos los que lo mandaron a matar. Y él, no digas eso. Pero si es la verdad. Anoten la valentía de los apóstoles. No se queden callados. Estos líderes tienen la misma autoridad de crucificarlos a ellos como crucificaron a Jesús. Tienen la potestad de la vida y de la muerte. Si ellos quieren, hacen desaparecer a todos estos apóstoles. Y dicen, no, ustedes son los criminales, ustedes son los asesinos. ¡Wow! Yo no sé si usted está dispuesto a hacer algo como eso. Mira, los asesinos, los que mataron al hombre inocentes fueron estos que están aquí. Estos, míralos aquí. Y los líderes están molestos. Chico, ¿cómo tú te pones a decirle eso a la gente? Eso no se supone que se diga. Aunque lo sepas. No, ustedes mataron a Jesús. Pues miren la contestación que tiene Pedro, 29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero que tú sepas, señor criminal, señor asesino, que no nos vamos a quedar callados, porque Dios nos ha pedido no solamente que hablemos de su nombre, sino que mencionemos la verdad y digamos qué fue lo que pasó. ¿Y por qué? Dice el 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole un madero. De nuevo, 31, y a este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús. Lo puso por príncipe y salvador. Lo puso por rey. Le dio toda autoridad. Déjeme explicarle esto en el español. Nosotros no solamente estamos diciendo que Él resucitó. Nosotros estamos diciendo que fue exaltado. Y que es sobre todos. Y que no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Él es mi Rey. Y aunque ustedes no lo quieran, es el Rey vuestro también. Aunque no lo quieran mencionar por nombre,
es tu rey. Eso es lo que los gobernantes de este siglo no quieren entender. Eso es lo que los gobernantes de este país, los de este gobierno, no entienden. Ellos se creen que nos van a callar. No pueden hablar en el nombre de Jesús. Pero usted y yo somos testigos de que Jesús ha resucitado y somos testigos de Él y estamos puestos para testificar de que Él vive. Y no solamente Él vive, Él es el Rey. Si Él es tu Rey, di: Jesús es mi Rey. Nosotros no nos vamos a callar. Nos pueden matar, nos pueden correr, nos pueden perseguir, nos pueden intentar decapitar. Pero yo sé algo, que cuando Jesús regrese, viene a buscar su iglesia. Y nosotros nos vamos con el Rey. El Señor viene y viene por ti y viene por mí. No te intimides, no te asustes, pequeña manada. No te calles. Este es el momento para testificar que Jesucristo es el Rey. Estamos en una guerra titánica. Esto es el mundo contra la iglesia. Pastor, ¿y quién va a ganar la guerra? Mira lo que te voy a decir. Empezaron 12. Y mientras más trataron de perseguirlos y matarlos, se multiplicaban. Y cuando vino el Imperio Romano y empezó con las matanzas en masa, implementaron un sistema de ejecutación contra los cristianos se multiplicaban. Porque ya les prediqué el otro día lo que Jesús nos enseñó. Si ustedes se callan, hasta las piedras hablarán. Si tú y yo nos callamos, Jesús va a levantar a otros que anuncien su nombre. De manera que usted y yo tenemos que tener la valentía, la osadía de testificar en el nombre de Jesús. Muchos cristianos no entienden esto. Le dicen: ¿tú vas a la iglesia? Sí, yo voy, pero tú sabes, yo no cojo las cosas muy a pecho. Yo no lo cojo muy en serio allí. Hay unos hermanos muy entusiasmados, pero yo más que voy de vez en cuando. Yo no soy como ellos. Ok. Jesús nos dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo a Él delante de los hombres, Él tampoco nos va a confesar delante del Padre. De manera que cuando Jesús venga, yo espero que tú estés dispuesto a mirarle cara a cara, ojo a ojo, y decirle: tú eres mi Rey y mi Señor. Porque ese momento va a llegar. No le niegues, no te intimides, no te asustes, mantente firme. Cuando te digan: ¿tú eres cristiano? Sí, yo confieso que Jesucristo es el Señor. Ves que la gente lo evita diciendo: sí, yo creo en Dios. No. Di Jesús. Yo creo que Jesús es mi Señor. Menciona a Jesús. ¿Pero usted no cree que Dios existe? Sí, yo creo que Dios existe. El asunto es si Jesús murió y resucitó, y yo creo que Él murió y resucitó. Oiga, amados hermanos, y entonces dice la palabra del Señor que los apóstoles nuevamente le dicen: y vosotros le matasteis. Ustedes le mataron. Eso es una vez y otra y otra y otra. Estos apóstoles no están ganando la amistad de esta gente, ¿sabes? Están ganándose una enemistad muy grande. ¿Por qué los apóstoles insisten con esto? Porque muchas veces el que calla otorga, ¿verdad que sí? Y si ellos callan, la versión que iba a dominar es la versión de los líderes religiosos. ¿Cuántos se acuerdan cuál es la versión de los líderes religiosos? Que unos discípulos pagaron dinero y se robaron el cuerpo por la noche. ¿Se acuerdan? Jesús no resucitó. Ellos se robaron el cuerpo y ahora dicen que Jesús resucitó. Y esta gente está diciendo: no. Mentirosos. Además de asesinos, todos son mentirosos. Y no se la vamos a dejar pasar. Cuando llegue el anticristo, hermano, ¿qué usted va a hacer? Y si el anticristo te viene a sellar con el 666, ¿qué tú vas a hacer? Porque te van a preguntar: ¿tú crees que Jesucristo es el Señor? No. Tú toma. Tú eres de los nuestros. Tú eres de los que niegas a Jesús. No te dejes sellar. No te dejes poner la marca de la bestia.
Me están mirando como quien dice, ay pastor, te vino a asustarnos hoy. Las cosas están que arden y yo no sé cuándo estas cosas se van a manifestar. Albi está cantando una canción que dice, esto es algo que viene de los 80. Yo te quiero contar algo, yo estaba en los 80. y yo me acuerdo cantar esas canciones y cantarlas con mucho gozo y mucha alegría. Pero de los 80 para acá las cosas han cambiado mucho. Yo no reconozco este país. Las cosas son bien distintas, hermano. Y yo no sé para dónde esto va. Y yo no sé cuándo nos vamos a ir con el Señor, pero los que se queden acá abajo, es mejor que estén claros dónde están parados. Y es mejor que nos dejemos de juego, porque Jesucristo viene, amado hermano. Hay mucha gente calladita aquí hoy. Gloria a Jesús. Dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Vamos a coger con calma este último versículo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros somos testigos. Hay gente que piensa que esto ocurrió hace 2000 años, así es que ellos piensan, tú y yo somos testigos de Jesús. Porque Jesús se manifestó a ti también. Porque tú viste a Jesús también. Si tú estás aquí esta mañana y tú tuviste un encuentro personal con Jesús, tú has conocido a Jesús. Yo no sé cuándo ni cómo Jesús se manifestó a tu vida. Yo me acuerdo cuando Él vino a mi vida. Yo me acuerdo cuando yo lo encontré y yo le conocí. Y es algo que deja a uno sin palabras. Ahí es que uno se da cuenta que uno es un pecador. Y uno se arrepiente y uno pide perdón. No es asunto de ir a la iglesia. No es asunto de filosofía. No es asunto de estudio. No es asunto de religión, tradición religiosa. Es que tú lo conozcas. Entonces tú eres un testigo. Porque te das cuenta que Cristo es real. Porque Él vive en ti. Y es en ese momento que tú tienes autoridad espiritual para hablarle a la otra persona. Hey, te quiero compartir algo. Jesús vive. Oye, ¿cómo tú sabes eso? Ah, porque Él vive en mí. Porque Él está aquí. Porque su presencia está en mí. Porque me salvó. Porque me perdonó los pecados. Por eso es que yo sé que Él es real. Porque yo hablo con Él y Él escucha mi oración y Él contesta mi oración. Por eso yo sé que es real. Porque Cristo me sana, me abre puertas, me provee para mí y cuida a mi familia. Por eso es que yo sé que Él es real. Pues yo tengo dudas. Así dice la gente. Yo no sé, yo tengo una duda. Pues tú no has conocido a Jesús. Porque cuando tú conoces a Jesús, se te van todas las dudas. A lo mejor tú no entiendes todas las cosas. A lo mejor tú no entiendes todas las Biblias, pero tú sabes una cosa, y es que Jesús es real. De eso no vas a tener la menor duda. Uy, yo tengo mis dudas. Ok. Aquí estamos para ayudarte con tus dudas. Pero hazte un favor a ti mismo. Invita a Jesús a tu corazón. Dice la Biblia que Él viene y Él toca a tus puertas. Y si tú abres la puerta, Él entra a cenar contigo. Y hoy puede ser ese día. A lo mejor tú has estado asistiendo a la iglesia por un tiempo, pero hoy es un día para tú permitir que Jesús entre en tu vida. Lo segundo que dice ese versículo 32 es lo siguiente. Y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es testigo de Jesús. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es testigo de Jesús? El Espíritu Santo es testigo de la resurrección. Los apóstoles comenzaron no solamente a enseñar y a predicar, sino a orar por los enfermos. Y los enfermos se sanaban. Y habían señales y prodigios. Y era una cosa tremenda. Y yo me gozo mucho como aquí en Génesis Dios se manifiesta. Como oramos los martes. Una de las razones por que la gente va el martes no es por el estudio bíblico, es que cada vez que se ora, Dios contesta la oración. Y la gente dice, pastor, lo rápido que Dios contesta la oración. Amén. Es el Espíritu Santo quien está haciendo esto. Yo me gozo cuando hay hermanos y hermanas en la iglesia que llegan aquí y dicen, wow, yo siento una cosa tan grande y tan poderosa.
Pastor, es como si la nube de la presencia de Dios estuviese allí. Amén. Eso es así. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Y Dios no nos ha faltado nada. Sí, la gente tiene sus dudas, pero de una cosa no dudamos: Jesús es real y Él está aquí. Aleluya, gloria a Jesús. En esta mañana, si tú tienes tu necesidad, estás enfermo, estás débil, no importa lo que sea, ven a Él, porque Jesús está aquí. Y mira la tercera parte de este versículo, cómo esto termina. Y no solamente el Espíritu Santo está aquí como testigo, dice el Espíritu Santo, el cual Él ha dado a los que le obedecen. Hay gente que piensa que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, qué bueno, y qué es de nosotros. Dice, usted también puede tener el Espíritu Santo, porque Dios se lo da a los que le obedecen. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, porque usted puede malinterpretar lo que significa le obedecen. En esta iglesia no somos legalistas, no somos fariseos, no estamos tratando de regular su vida y usted tiene que obedecer esto, esto y esto y esto. Este evangelio es por gracia. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo, solamente creer en Jesús. No es por mérito, es por misericordia. Usted no se gana el cielo, usted no gana su salvación. Usted invoca el nombre de Jesús, Él viene y te salva. Él hace que tú puedas nacer de nuevo. ¿Y sabe lo que te da gratis también? Su presencia, lo que llamamos el Espíritu Santo. Si tú aceptas a Jesús, su presencia viene a morar contigo en tu corazón. A eso es que nos referimos, al don del Espíritu Santo. Y Dios te lo da si le obedeces. Entonces, ¿qué quiere decir le obedecen, pastor? Obedecer es aceptar a Jesús. Eso es lo único que Dios quiere que tú y yo hagamos, confesar el nombre de Jesús. Y si tú le obedeces en eso, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Tú vas a ser testigo de la resurrección. ¿Por qué? Mucha gente no entiende esto. Tú también vas a poder orar por los enfermos. Tú también, usando el nombre de Jesús, vas a interceder por los demás y Dios va a contestar la oración. Por eso dice el texto que Dios se lo da a los que lo obedecen, a que lo siguen. El que esté dispuesto a seguir a Jesús va a recibir su presencia. En esta mañana estás seca, tu vida está vacía, está árida. Tú no quieres las aguas de la presencia del Señor. Tú no quieres las aguas de su presencia. Ven y toma de sus aguas. Llénate y permite que tú tengas el don del Espíritu Santo. No importa tu necesidad, Él es tu Rey, Él es tu Señor, te quiere bendecir, te quiere ayudar. Ven a Él en esta mañana. Dile: Señor Jesús, te necesito. Y aquí te traigo mi vida. Tócame, Señor, tócame. Y Él tocará tu vida. Quiero pedir que estemos todos puestos en pie. Y quiero hacer una oración en esta mañana. Y después que yo termine esta oración, nuestros hermanos de Génesis van a entonar esta alabanza. Y según el Señor te toque, si así lo entiendes, tú puedes pasar al frente y busca la oración. Oremos. Señor, en esta mañana somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tus hijas, y te pedimos tu socorro, que nos ayudes en nuestra debilidad. Te necesitamos en el día de hoy. Mira nuestro dolor, mira nuestras lágrimas, Señor. Mira nuestras hermanas enfermas, mira nuestras hermanas que necesitan de ti. Extiende tu mano y haz maravillas. Sana el enfermo, levanta al caído, restaura, Señor, a aquella persona que esté fría espiritualmente en el día de hoy, y que tu corazón se llene de tu presencia, hermano. Que tú recibas a Jesús en el día de hoy, en nuestra oración. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El que quiera tener un tiempo a solas con el Señor, se viene y se me arrodilla. El que necesite la oración, que alguien venga a orar por usted, manténgase en pie. Alguien va a orar por usted. Adelante, hermanos.
Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.